La voz de Maris rompió entre el choque de los cubiertos, aguda y temblorosa. ¿De veras no te importamos nada, eh? Sus ojos se llenaron de lágrimas, la mano aferrada al borde de la mesa como si solo la tristeza pudiera mantenerla de pie. Oilia se inclinó hacia adelante, con la barbilla dura, los labios fruncidos en puro juicio. Dios mío, Sarapina, qué fría eres. Una hija no trata así a su familia. Dorian no levantó la voz. Nunca lo hacía. Solo negó despacio con la cabeza, ese gesto lento y deliberado que siempre pesaba más que cualquier palabra. La decepción en sus ojos dolía más que el suspiro que le siguió. Me recargué en la silla, tratando de controlar mi respiración. Durante años había tragado momentos así, fingiendo que el silencio era lo mismo que la paz. Pero esa noche, el guión de siempre se rompió. Metí la mano en mi bolsa, los dedos cerrándose sobre el celular que había escondido ahí horas antes. Lo saqué y lo puse en la mesa con toda calma. Maris sollozó, confundida. Oilia frunció el ceño, arrugando la frente como un nudo apretado. Confíen en mí, dije bajito. Si me importa. Apreté play. El ambiente cambió al instante. Voces conocidas llenaron el comedor, las críticas de Oilia a mi comida, los suspiros de Maris chorreando desprecio, los murmullos de Dorian diciéndome que mejor lo dejara pasar. La grabación se metió en cada rincón, como un espejo del que no podían escapar. Las lágrimas de Maris desaparecieron tan rápido como habían llegado. La boca de Oilia se apretó en una línea fina y frágil. Dorian bajó la mirada al piso. Dejé que el silencio se alargara y luego guardé el teléfono otra vez en la bolsa. Mi pulso se calmó, firme ahora. Esto no era repentino. Se había estado cocinando por años. Y si querían entender cómo llegué aquí, tenían que empezar desde el principio. Ese recuerdo regresó de golpe. Todo empezó inocente, hace 10 años, cuando ofrecí mi casa en Asheville para celebrar el Día de Acción de Gracias. Me sentía orgullosa de ese lugar, los pisos de madera que yo misma había barnizado, un comedor justo lo bastante grande para una mesa de 12. Me encantaba llenar el aire con el aroma a romero y cítricos, escuchar las risas que iban de la cocina al porche. Aquel primer festejo me sentí como el pegamento que nos mantenía unidos. De ahí todo se fue en avalancha, Navidad, Pascua, cumpleaños, hasta las cenas de domingo cuando alguien no quería cocinar. Mi casa se volvió el punto de reunión. Al principio me decía que era por amor. No me molestaba levantarme al amanecer para hornear pavos o colgar luces hasta que se me acalambraran los dedos. Verlos a todos reunidos, sonriendo alrededor de una mesa que había preparado con todo mi esfuerzo, me parecía suficiente. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Los gracias se hicieron más cortos, luego desaparecieron. Los abrazos en la puerta se convirtieron en meros saludos con la cabeza. En vez de preguntar, empezaron a dar por hecho. Maris mandaba un mensaje. El domingo vamos a cenar a tu casa. No era pregunta, era orden. Oilia llegaba con sus especias escondidas en la bolsa, lista para corregir mis recetas. Dorian siempre en su silla de costumbre, sin mover un dedo, recordándome con la mirada que yo había escogido ese papel, así que lo aguantara en silencio. Cuando intentaba recuperar un poco de aire, sugiriendo que alguien más organizara o que saliéramos a comer afuera, me ignoraban. Tú lo haces mejor, decía Maris con una sonrisa dulzona, como si el halago borrara el peso de la obligación. Año tras año lo cargué, esperando un agradecimiento que nunca llegó. El amor se volvió trabajo, y el trabajo, deber. Para cuando llegó otra Navidad, ya me preguntaba si todo mi esfuerzo significaba algo. Ese año encontré mi límite. No importaba lo que sirviera. Oilia siempre tenía algo que criticar. Si la sopa estaba espesa, decía que le faltaba finura. Si el pan estaba crujiente, suspiraba que el de su mamá quedaba más suave. Una vez, después de horas preparando risotto de calabaza, arrugó la nariz y murmuró. Comida pesada, Sarapina, deberías pensar en algo más ligero. Cada palabra era como un piquetito, chiquito pero lo bastante filoso para doler. Maris tenía su propia manera de bajarme el ánimo. No criticaba directo, al menos no con la precisión de su madre. En cambio, se recargaba en la silla, soltaba un suspiro exagerado y decía algo como, «Bueno, supongo que esto pasa». Movía la comida en el plato como si estuviera cumpliendo un castigo, en lugar de disfrutar un platillo que yo había planeado toda la semana. Dorian, claro, nunca me defendía. Solo se sentaba en la cabecera, encorvado, masticando despacio. Si buscaba apoyo en su mirada, él se encogía de hombros,
como si mis sentimientos fueran demasiado insignificantes para merecerse respuesta. Era su silencio lo que más cortaba, confirmando que, para él, mi único propósito era mantener andando la maquinaria de las reuniones familiares. A veces la mesa pesaba todavía más. Adam, un primo lejano, llegaba con amigos sin avisar. Caras desconocidas ocupaban los asientos, sirviéndose de una comida que yo no había preparado pensando en ellos. Los invitados no pedían disculpas, simplemente eran absorbidos en la velada, como si mi trabajo no tuviera límites. Un domingo, mi vecino Cassio notó el ritmo cuando lo invité a comer sobras. «Eres demasiado generosa, Sarapina», me dijo, viéndome empacar comida para gente que ni siquiera me había dado las gracias. Yo me reí, insistiendo que así era la familia. Pero sus palabras se me quedaron grabadas, repitiéndose más fuerte con cada reunión. La verdad ya me estaba carcomiendo, incluso antes de la Navidad que me terminó de quebrar. Ese diciembre me esforcé como nunca. Me convencí de que, si lograba una velada perfecta, tal vez algo cambiaría. Pasé días planeando el menú, escogiendo cada platillo con cuidado. Pavo rostizado a la perfección, zanahorias glaseadas con cítricos, pan recién salido del horno, pais hechos a mano. Pulí la cubertería, planché los manteles, decoré el árbol hasta que parecía de revista. Cada rincón de la casa brillaba con esfuerzo. Cuando llegó la familia, ni siquiera voltearon a ver el trabajo en el que me había vaciado. Ni un gracias. Ni un «Guau, se ve bonito», dije, viendo los abrigos aventados sobre las sillas y oyendo las quejas del frío. Las primeras palabras de Oilia fueron arrugar la nariz frente al puré de papa. «¿No usaste crema espesa?», preguntó con ese tono filoso de siempre. Mari suspiró de manera exagerada y se dejó caer en la silla. «Pues ni modo, tendremos que fingir que nos gusta». Volteó a ver a Dorian, que solo respondió con uno de sus encogimientos de hombros de siempre, esa aprobación muda que ella siempre buscaba. Y como si la escena necesitara un golpe final, Mari se metió a la cocina, abrió mi refri y sacó el pay de calabaza comprado en la tienda, ese que había dejado como respaldo. Lo levantó como trofeo y soltó una risa. «Bueno, al menos esto sí va a saber rico». Oilia se rió bajito. A Dorian se le dibujó apenas una sonrisita. Hasta esa traición chiquita me dolió como cuchillada. Algo dentro de mí tronó. El corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban, pero la voz me salió firme. Sin decir nada, apagué el horno, me desabroché el mandil y caminé a la sala. Me agaché, desconecté el árbol de Navidad que brillaba en la esquina, y vi cómo las luces se apagaban de golpe. El cuarto se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Maris parpadeó, sorprendida, su soberbia tambaleándose. «¿Qué haces?», susurró. Los miré a todos. Ya estuvo. No vuelvo a organizar nada. Nunca. El silencio que siguió pesaba más que todos los años de críticas juntas. Y en ese silencio supe que no había marcha atrás. Duró apenas un respiro antes de que la voz de Mari se alzara de nuevo, empapada de falsa tristeza. ¿Así nada más? ¿Entonces no te importamos? Después de todo, ¿nada más vas a huir? Sus lágrimas parecían ensayadas, la voz demasiado afilada para ser real. Oilia soltó un jadeo, llevándose la mano al pecho como si yo la hubiera golpeado. «¿Cómo puedes decir eso, Sarapina? Somos tu familia. A la familia no se le abandona». Hasta Dorian, que siempre se escondía en su silencio, por fin habló. «Fría», murmuró, negando con la cabeza. «¿Cómo puedes ser tan fría?». Casi me solté riendo de lo absurdo. Después de años de comentarios mordaces, invitados sin avisar y trabajo sin reconocimiento, yo era la insensible. Su escándalo no era por perderme a mí, era por perder su comodidad. Enderecé la espalda, la decisión cayendo sobre mis hombros como un peso que, por primera vez, se sentía ligero. ¿Creen que no me importa?, dije parejo. Créanme, me importa tanto que hasta guardo pruebas. Fruncieron el ceño, confundidos, mientras sacaba el celular de mi bolsa. Toqué la pantalla y un coro familiar llenó la sala, la voz condescendiente de Oilia. «¿No usaste crema espesa? Bueno, eso está raro». El suspiro burlón de Maris. «Pues ni modo, habrá que fingir que nos gusta». El murmullo descuidado de Dorian. «Déjalo pasar, Sarapina». Cada palabra rebotaba más fuerte que la anterior, innegable, imposible de esquivar. El color se le borró de la cara a Maris. Los labios de Oilia se apretaron tanto que casi desaparecieron. Dorian bajó la mirada, clavándola en el piso. Dejé que la grabación corriera hasta que se desvaneció la última risa burlona.
Luego guardé el teléfono y los vi uno por uno. ¿Todavía piensan que soy fría? Nadie contestó. El único sonido era el zumbido lejano del refrigerador en la cocina, recordando que la cena seguía ahí, intacta. Caminé hasta el closet, saqué mi abrigo y me lo puse con calma. Las manos ya no me temblaban, el pulso sereno. En la puerta, me detuve lo justo para decir: la cena está en el refri. Sírvansela ustedes. Y salí. El aire de la noche me cortó la piel, cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en años, los dejé enfrentarse a su propio silencio sin mí. Y no volteé atrás. Los mensajes empezaron esa misma noche. Maris exigiendo una explicación. Oilia diciendo que teníamos que hablar. Dorian con frases cortas, recordándome el deber. Ignoré cada uno. Cuando llamaban, dejaba sonar el teléfono. Mi única respuesta fue el silencio, y eso los desquició más que cualquier palabra. Pasaron semanas. La Navidad terminó sin mí y, por primera vez en una década, tuvieron que arreglárselas solos. Me enteré por los chismes del pueblo. El pavo quedó crudo. Maris olvidó descongelar los peis. Oilia le gritó a Dorian delante de todos, con una voz tan filosa que cayó la mesa entera. Para Año Nuevo ya estaban asustados. La Pascua fue peor. Maris quiso organizarla, presumiendo que lo haría mejor que yo. Terminó quemando el jamón, recociendo las verduras y escuchando a Oilia destrozarla frente a primos y vecinos. Como siempre, Maris hizo su drama y cerró la noche llorando, prometiendo que nunca más volvería a organizar nada. Las grietas crecieron rápido. Oilia tomó su turno, intentando mostrarse como la matriarca que aún podía mantener todo en pie. Pero se le olvidó hasta poner bien la mesa, y Dorian lo comentó en voz baja pero alcanzó a oírse. Maris se burló de su comida con el mismo tono cruel que antes usaba conmigo. Lo que antes era crueldad dirigida hacia mí, ahora eran armas que se lanzaban entre ellos. Yo no moví un dedo. Pasé esos meses enfocada en mi trabajo, caminando junto al río en las tardes, incluso tomando café con Cassian de vez en cuando. Una tarde, mientras le contaba de los mensajes que aún ignoraba, sonrió leve y dijo: les enseñaste respeto con tu ausencia. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier pelea. Y tenía razón. Por fin se vieron obligados a enfrentar cómo era la vida sin mí sosteniéndolo todo. Eso no impidió que intentaran jalarme de vuelta. El primer intento llegó una tarde gris, cuando Oilia me invitó a un café del centro. Un lugar chiquito, con tazas despostilladas y rincones callados. Ella ya estaba ahí cuando llegué, revolviendo su té con esa calma ensayada. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos afilados como vidrio. Gracias por venir, empezó, como si yo hubiera aceptado algo grandioso. Solo asentí, esperando. No tardó nada en soltarlo. Estaba pensando, quizá podrías volver a organizar la Navidad este año. Sé que necesitabas un descanso, pero ya pasó tiempo, ¿no? Casi me reí. Después de todo, todavía hablaba como si organizar fuera un privilegio que me concedía. No, respondí, sin adornos. Su sonrisa se congeló. Un destello feo le cruzó el rostro antes de disimularlo. Sarapina, somos familia, y la familia hace sacrificios. A los niños siempre les encantaba venir a tu casa, dijo Oilia, suavizando la voz en esa última parte, como una aguja directa al corazón. Me incliné hacia adelante. Ya sacrifiqué demasiado. Cociné, limpié, decoré y los escuché insultarme una y otra vez. No les debo otra fiesta más. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Murmuró algo sobre un malentendido y rápido cambió de tema, fingiendo que solo estábamos poniéndonos al día. La dejé, pero sabía que el juego no había terminado. Esa noche, Dorian llegó a casa pálido, preguntando por qué había sido tan cruel con ella. Al parecer, Oilia lo había llamado llorando, torciendo la reunión en otra historia de mi supuesta frialdad. No discutí. Solo saqué el celular, abrí la grabación que hice en el café y le di play. Su propia voz llenó la sala. La familia significa sacrificio. A los niños siempre les gustó tu casa. Cada nota manipuladora sonó clarita. Dorian se hundió en su silla, callado. La máscara de Oilia se había agrietado de nuevo, pero aún desnuda, no había terminado. Lo supe en cuanto entré a la cochera y vi su coche mal estacionado frente al porche. El sedán de Maris pegado detrás. Las persianas del frente apenas abiertas lo suficiente para que supiera que me estaban esperando. Al abrir la puerta, ya estaban sentados en mi sala como si fuera suya. Maris, en la orilla del sillón, con los ojos rojos pero desafiantes. Oilia, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, como reina en su trono.
Dorian, en el sillón, los hombros pesados, la cara sin expresión. No podemos seguir así, empezó Maris, la voz temblorosa. ¿Nos estás castigando? ¿Castigándolos? Dejé mi bolsa en el suelo, mi voz plana. ¿Por qué? ¿Por tener que organizar sus propias cenas? Oilia se inclinó hacia adelante, los ojos filosos. Estás destrozando a esta familia. Todo porque ya no quieres hacer tu parte. Solté una risa corta, helada. ¿Mi parte? Durante 10 años cargué con cada fiesta, cada comida, cada insulto. Y ahora lo llaman castigo porque dejé de hacerlo. Dorian se movió incómodo. Sarapina, por favor, ¿no podemos dejar esto atrás? Me enderecé, mirándolos uno por uno. No, nunca volveré a organizar nada. Nunca. Las palabras cayeron como piedras, pesadas, definitivas. Maris abrió la boca, soltando un pequeño jadeo. El control de Oilia se resquebrajó, la mandíbula tensa, los dedos clavados en su rodilla. Hasta Dorian bajó la mirada, resignado. Por primera vez en años, sentí que el poder se inclinaba hacia mí. Y mirando mi propia sala, supe que era hora de reclamarla de una vez por todas. Al día siguiente de la emboscada, recorrí mi casa con otros ojos. La mesa de comedor enorme, que alguna vez extendí para cumplir cada capricho, ahora se veía como un monumento al cansancio acumulado, no como un mueble. Los gabinetes llenos de charolas y vajillas ya no eran herramientas de hospitalidad, sino cadenas que me habían amarrado a un papel que no quería. Así que empecé a soltar. Llamé al centro de donaciones y arreglé que recogieran las charolas y la loza extra. Cada pieza que sacaban me aligeraba el pecho. Después puse la mesa de comedor en venta. Una pareja joven vino a verla, con los ojos brillantes pensando en su primer día de gracias. Se las entregué sin dudar, feliz de que quedara con alguien que aún tenía ilusión en lugar de obligación. En su lugar compré una mesa redonda, pequeñita, apenas para 4. La primera noche invité a Cassian y a 2 amigos del trabajo. Compartimos comida sencilla, nos reímos sin prisa, nos quedamos mucho después de levantar los platos. Sin críticas, sin culpas, sin deudas escondidas. Por primera vez, la alegría ocupó mi mesa en vez del deber. Esa noche me di cuenta de que mi casa, al fin, reflejaba quién era yo. No la versión que mi familia exigía. Y en esa libertad tranquila, empecé a ver la forma de en quien me estaba convirtiendo. Pero tener paz no significó que dejaran de intentar robármela. Pasaron los meses y el ritmo de mi vida cambió. Dejaron de llamar tan seguido, aunque su silencio venía cargado de un rencor que casi podía saborear. Por vecinos y conocidos me enteraba de pedacitos de su desmoronamiento. Oilia, apagada, organizaba reuniones donde su perfeccionismo ya no impresionaba a nadie. Mari se quejaba en voz alta con cualquiera que la escuchara, diciendo que yo la había dejado con toda la carga. Dorian se hundía más en su mutismo, desvaneciéndose en el fondo, como siempre. Mientras tanto, yo florecía. Mi casa, libre de exigencias viejas, se volvió un espacio de paz. Llené los fines de semana de cenas con amigos, paseos por la ribera del French Broad al atardecer, mañanas tranquilas con un café y un libro. El aire era más ligero sin el peso constante de sus expectativas. A veces pensaba en los viejos tiempos, en la década que regalé para mantener su mundo funcionando, en las risas que perseguí, en el agradecimiento que esperé, en la validación que nunca llegó. Me di cuenta de cuánto de mí misma había incendiado solo para mantenerlos a ellos calientitos. Una tarde, mientras el sol se hundía pintando el río de dorado, me detuve en el mirador y dejé que la brisa pasara a través de mí. Mi vida ya no estaba definida por sus demandas, críticas o derechos inventados. Era libre. Por fin. Irrevocablemente libre. Pasé años quemándome para darles calor. Le susurré al agua, firme y tranquila. Nunca más. Al final, la familia la define la sangre, o aquellos que honran tu ser.